Buenas tardes, queridos amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, ¿verdad? Acá estamos listos para empezar nuestro tercer día de enseñanza. Un día más de poder ser edificado en nuestra vida, en nuestro espíritu. Vamos a empezar orando como siempre, dándole ese lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, Señor bendito, gracias te doy, Señor, en esta tarde, bendito Rey, porque te plació, Señor, regalarme un día más, Señor, de vida. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia, mi Dios amado. Gracias, Padre, porque permites un día más, Señor, poder impartir tu palabra, Señor, a través, Señor, de internet, Señor. Yo te pido en esta tarde, Señor, que seas tú tomando tu lugar que te corresponde, mi Dios. Ese lugar que solamente es para ti, Señor. En esta tarde exalto tu nombre, Jehová de los ejércitos. Bendigo tu nombre, al gran yo soy, alaba Padre. Honro tu palabra, bendito Señor Jesús. En esta hora, Señor, yo te pido, mi Dios amado, que esta enseñanza, Señor, Padre, para cada persona, Señor, que se conoce, amado, yo te pido, Señor, que en esta hora, Padre, abras tú cada persona, bendito Señor, que dispongan, Señor, su corazón para que puedan recibir, Señor, este alimento, Padre, que necesitamos cada día, Señor, para poder vivir, Padre, porque tu palabra, Señor, es el maná de vida, Dios. Tu palabra, Señor, es luz en mi camino, luz a mis pies, lumbrera en mi camino, bendito Señor. Entonces, Padre eterno, nosotros necesitamos de este alimento, papito amado, para poder permanecer, para poder seguir caminando cada día, mi Dios amado. Yo te pido, Señor, que te pasees en cada familia, Señor, que te pasees en cada hogar, Dios, y hagas, Padre, con cada uno de ellos, Señor, lo que tú tienes que hacer, bendito Señor. Gracias te doy a ti, Señor. Toma tu lugar. Señor, úsame, bendito Señor, en esta hora, Padre, que sean tus pensamientos, bendito Señor, que seas tú hablando, Señor, lo que tú quieres hablar en esta tarde, Señor, a cada persona, bendito Señor. A ti, Señor, solo a ti te doy la gloria y te doy la honra, mi Dios amado, porque solamente tú te la mereces. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy día continuamos con la enseñanza número 3. El tema de hoy día se llama ¿Cómo puedo vivir victorioso? ¿Cómo puedo vivir victorioso? Vamos a ir nosotros a la palabra para poder entender de qué victoria el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Vamos a ir a Isaías 53. Versos 4 al 6. Isaías 53, del verso 4 al verso 6. Y dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Cuando dice ciertamente llevó Él, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces aquí, en esta palabra, ¿verdad? En estos versos de Isaías 53, del verso 4 al 6, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue el que ha cargado con todos los pecados de la humanidad. Es Él el que ha llevado todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, todo lo ha llevado Él en la cruz del Calvario. Eso significa que Él lo ha ganado
para nosotros, para a todo aquel, dice la palabra, que en Él cree, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto clases anteriores, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es victorioso, Él venció, ¿verdad? ¿Verdad? Él venció en la cruz del Calvario, todo esto, Él lo conquistó para la humanidad, ¿verdad? Y es más, resucitó al tercer día, quiere decir que venció la muerte, ¿verdad? Entonces todo lo que Él ya lo ganó, todo lo que Él ya lo ha vencido, ¿verdad? También nos corresponde a cada uno de nosotros, a todo creyente, ¿verdad? En Cristo, a toda persona que ha recibido a Cristo en su vida y que cree en Él, tenemos nosotros esto ya ganado en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puedo yo vivir victorioso en esta tierra, en este mundo? ¿Podremos vivir victoriosos? Claro que sí, podemos vivir victoriosos, porque acabamos de leer la palabra, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo ya Él ganó por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es vivir victorioso? Victorioso viene de la palabra victoria, ¿verdad? Y victoria significa una ventaja conseguida en una guerra, ¿verdad? Victoria significa éxito conseguido sobre un rival, ¿verdad? Victoria significa resultado feliz, ¿verdad? Y eso es lo que Cristo conquistó, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él se enfrentó a Satanás y a Satanás lo venció, le ganó a Satanás, ¿no? Y por último, lo más grande es que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, murió, pero al tercer día se levantó. Entonces, ser victorioso quiere decir ser vencedor. Victorioso significa que ha conseguido una victoria, que es un ganador, que es un triunfador, ¿verdad? Que ha vencido al enemigo, ¿verdad? Y nosotros, todos los creyentes en Cristo, sabemos que nuestro enemigo es Satanás, ¿verdad? Entonces, todo esto lo consiguió nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que en Él cree. Entonces, si usted cree en Cristo, así como yo, ¿seremos victoriosos? Claro que sí, somos victoriosos. ¿Seremos vencedores? Claro que sí, que nosotros somos, ¿verdad? Vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció, ya ganó, y eso Cristo nos lo regala a nosotros, ¿verdad? Pero, como les dije al inicio, en la primera clase, tenemos que recibir a Cristo y tenemos nosotros que creer en Cristo, ¿verdad? Todo eso ya Él lo ganó para que nosotros, usted y yo, en este podamos vivir de victoria en victoria, podamos vivir victoriosos cada día. Que vamos a tener problemas, sí, que vamos de repente a venir una enfermedad, sí, pero la palabra dice que Cristo ya lo pagó por mí, que Cristo ya lo llevó, ¿verdad? Ya llevó mis enfermedades. Entonces significa que yo ya soy sana, ¿verdad? Dice que por sus llagas nosotros somos sanos. Entonces nosotros tenemos que creer su palabra, ¿verdad? Porque esa es la palabra de Él, no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el creyente, ¿verdad? En Cristo empezamos nosotros a tener luchas diarias. Todos los días empezamos nosotros a tener luchas, ¿verdad? En nuestras vidas. Y esas luchas son las tentaciones que van a venir a nuestra vida. Yo quiero que usted sepa, ¿verdad? Que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida y empezamos nosotros a poner nuestra mirada en Él, a creer en Él, ¿verdad? Nuestro espíritu es renovado y nuestra alma recibe la salvación de vida eterna, ¿sí? Pero lo que no cambia es nuestro cuerpo, nuestra carne. Eso no cambia, porque esto es corruptible, ¿sí? Pero lo que el Señor Jesús nos regala es el espíritu automáticamente se renueva y el alma es salva para vida eterna. Entonces es por eso que el cristiano empieza a tener luchas todos los días, luchas con las tentaciones, luchas con nuestras debilidades, porque todos tenemos debilidades en nuestra vida.
Entonces, vamos a ver quién es el que nos trae las tentaciones a nuestras vidas. ¿Quién es el que nos tienta a nosotros, verdad? Entonces vamos a ir a la palabra Santiago, capítulo 1, verso 13. Santiago, capítulo 1, verso 13. Santiago, capítulo 1, verso 13. Y dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que la palabra es claro. Nosotros no podemos decir que quien nos tienta es el Señor, ¿verdad? Porque dice la palabra que Él no puede tentar al mal, ¿verdad? Ni Él tienta a nadie, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir tentación? Tentación quiere decir es algo interior de cada persona, es un movimiento interior dentro de nosotros que nos impulsa a hacer lo malo, nos impulsa a hacer más lo malo que lo bueno, ¿verdad? Y hacer lo malo es pecado, ¿verdad? Es hacer pecado, ¿verdad? Entonces, eso es tentación, ¿verdad? ¿Y qué es tentado? Tentado es aquel que nos lleva a caer, aquel que nos lleva a hacer ese pecado, ¿verdad? Entonces, la tentación, ya vimos que no viene de Dios, la tentación viene de Satanás. Satanás es el que nos tienta. ¿Y por qué Él nos tienta? ¿Por qué Él trae la tentación? Porque Él conoce de nosotros, conoce de usted y conoce de mí. Satanás conoce nuestras debilidades y es ahí, en esas debilidades, donde Él envía la tentación. ¿Para qué? Para que usted y yo caigamos. Y si usted y yo caemos, entonces quiere decir que caemos nuevamente al pecado, caemos nuevamente a la condenación, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a ver quiénes son nuestros enemigos. Quiero que usted sepa que una vez que venimos nosotros a Cristo, ¿verdad? Somos creyentes de Él, nosotros nos enfrentamos, tenemos tres enemigos que nosotros tenemos que luchar con esos enemigos y tenemos que vencer a esos enemigos. Vamos a ver el día de hoy quiénes son esos enemigos en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ir ahí mismo donde estamos en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. Santiago, capítulo 4, verso 4. Y dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? Es fuerte lo que el Señor nos está hablando acá, ¿verdad? Acá vemos que el Señor nos confronta, ¿verdad? Con su palabra, nos está confrontando severamente respecto a la mundanalidad, ¿verdad? A la mundanalidad. ¿Qué es la mundanalidad? Es la actitud que toman ciertas creyentes, ¿verdad? Ciertos creyentes que adoptan una manera, una conducta del mundo, ¿verdad? Cuando yo hablo del mundo, o acá en la palabra del Señor habla del mundo, no se refiere al planeta en el cual vivimos. Cuando el Señor habla de mundo, se refiere acá al sistema que el hombre ha creado, que el hombre ha edificado, ¿verdad? Para sus propios, para satisfacer sus propios deseos, para satisfacer sus propios placeres. Eso es el mundo, cuando hablamos del mundo, ¿verdad? Entonces, acá el Señor está confrontándonos, ¿verdad? Porque es fuerte lo que dice, oh almas adúlteras, ¿verdad? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces aquí cuando el Señor dice, oh almas adúlteras, se está refiriendo al adulterio espiritual. Yo quiero que usted sepa, y eso lo vimos la clase del día de ayer, ¿verdad? Que cuando nosotros ya hemos recibido a Cristo, creemos en Cristo, ¿verdad?
pasamos a ser pertenencia de Dios, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase de ayer, ¿verdad? Y Él nos da como garantía a su Espíritu Santo, vimos la tarde de ayer, ¿verdad? Nos da un sello espiritual. Eso quiere decir que usted y yo le pertenecemos ya al Señor, ¿verdad? Entonces, si yo le pertenezco al Señor, entonces yo ya no puedo estar haciendo lo que este sistema de este mundo me ofrece a mí. Y si yo lo hago, quiere decir que yo estoy adulterando al Señor, yo lo estoy traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice, oh almas adúlteras, se refiere al adulterio espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le repito? Porque ya le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño, ¿verdad? Entonces nuestro enfoque cada día tiene que ser Él y solamente Él, ¿verdad? El primer mandamiento que el Señor dio al hombre, ¿verdad? Que lo conocemos todos y quizás lo paporreteamos, pero nunca nos hemos detenido a analizar. El primer mandamiento que Él dio dice, ama a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y eso sobre todas las cosas significa que Él es primero, Él es el primero en nuestras vidas, Él es lo primero antes de mi trabajo, es lo primero antes que mis hijos, es primero antes que mi esposo, si es que yo lo tengo. O sea, Él es primero, por eso Él dio ese mandamiento. Ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, por eso es que cuando nosotros, hablo de los creyentes, ¿sí? No nos afirmamos, ¿verdad? Como el Señor quiere que caminemos, sino estamos con un pie en el templo y un pie aún haciendo o siguiendo las cosas de este sistema, de este mundo, nos convertimos en infieles, nos convertimos en personas adúlteras. ¿Contra quién? Contra Dios, ¿verdad? Porque lo estamos traicionando, ¿verdad? Muchos creyentes dicen, se van, los invitan a una fiesta y se van, ¿verdad? Y dicen, no, aquí no hay nadie del templo, nadie me conoce aquí, entonces yo voy a dar rienda suelta a mi carne, voy a satisfacer mis deseos, ¿verdad? Si bien es cierto, nadie de repente del templo donde tú asistes está en ese lugar, pero yo quiero que tú sepas en esta tarde que el Señor está que nos mira, Dios está que nos mira, Él sabe todo de nosotros. Delante de Él nadie se puede esconder, dice la palabra. Entonces, repito, si bien es cierto, nadie del lugar donde tú asistes a congregarte está en ese lugar, pero yo quiero que sepas que Dios sí te está mirando. Entonces, a quien tú le estás engañando es a Dios. A quien tú estás traicionando es a Dios, ¿verdad? Entonces, y después vas al templo y crees que nadie te vio, no pasó nada, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, es fuerte lo que el Señor está hablando. Y esto nos insta a que nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que ser íntegros con nuestro Señor, ¿verdad? No con las personas que me rodean, primeramente con Dios y también con las personas que a mí me rodean, ¿verdad? Dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque como ya les dije al inicio, el sistema en el cual vivimos hoy en día, que es a lo que se refiere del mundo, es un sistema hecho por el hombre, ¿verdad? Ha edificado un sistema donde solamente se satisface sus deseos de los ojos, sus deseos de la carne y la vanagloria, ¿verdad? Entonces, ese es este sistema que no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, porque nuestro enfoque tiene que ser Él. Lo primero tiene que ser Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo este sistema, ¿verdad?, que ha edificado el hombre, en el cual vivimos, nos desenfoca totalmente del Señor, ¿verdad? Por eso hoy en día generalmente las personas, ¿verdad?, están enfocadas en esas cosas, están enfocadas en los deleites, están enfocadas en satisfacer sus gustos, sus placeres, ¿verdad? Y si te hablan de Dios, pues no te interesa, ¿verdad? Lo dejas al último lugar de tu vida, al Señor, ¿verdad? Entonces es por eso que el Señor es sabio con su palabra, ¿verdad? Sabemos que Él es perfecto, Él no se equivoca, ¿verdad? Si Él nos da esta palabra es porque efectivamente, si nosotros nos concentramos en este sistema, ¿verdad?,
en el cual vivimos, que ha edificado el mismo hombre, porque no lo ha hecho el Señor, este sistema en el cual vivimos, que se ha vuelto un consumismo, ¿verdad? Entonces nos va a desenfocar de las cosas del Señor. ¿Por qué me va a desenfocar? Porque entonces yo voy a estar pendiente de este sistema, voy a estar pendiente de lo que a mí me ofrece este sistema, que todo es consumismo, ¿verdad? Voy a estar mirando, ay, mi amiga, mi primo, ¿verdad? Tienen el último celular de moda, se ponen un pantalón de marca, una camisa de marca. Yo con esto no estoy diciendo que es malo esas cosas, ¿verdad? Pero eso trae el desenfoque, porque quizás esa persona lo tiene porque sus recursos le permiten tenerlo. De repente tú no lo tienes, entonces al no tenerlo, ¿qué va a pasar? Que viene un afán a nuestra vida, ¿verdad? Un afán por querer tener lo que otros tienen, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber vivir con lo que tú puedes tener, porque el resto, les repito, caemos en el afán y el afán nos va a desenfocar totalmente del Señor. Y nuestro enfoque tiene que ser Dios en todo tiempo de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, porque este sistema del mundo, en este sistema del mundo no hay tiempo, no hay lugar para Dios, ¿no? Todos viven afanados, todos viven, no tengo que trabajar, no tengo tiempo, no me alcanza el dinero, ¿verdad? Este es este sistema del mundo en el cual vivimos en afán, vivimos desesperados, como les digo, por alcanzar de repente lo que yo veo que tienen otros y yo también lo quiero tener porque si no me siento mal, ¿verdad? Entonces nos trae el desenfoque. Vamos a ir a la palabra Mateo 6, 31 y 33. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo respecto a esto? Vamos a Mateo capítulo 6, versos del 31 al 33. Y dice así: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? La palabra del Señor es muy clara, por eso les digo, si esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, es porque es así, Él sabe que el ser humano cae en el afán, en la desesperación, ¿verdad? Y acá dice que no nos desesperemos. ¿Qué comeremos mañana o qué vestiremos, verdad? Mientras tú y yo tengamos una ropa adecuada en el cual vestirnos, yo no necesito vestirme a la moda. Yo no necesito ponerme una blusa de marca, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque voy a caer en el afán. Y así vive este sistema de este mundo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el verso 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto, dice, nos dará por añadidura. Entonces, cuando el Señor dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios, significa lo que estamos haciendo en esta tarde, los que están conectados. Estamos buscando el reino de Dios. Buscar el reino de Dios quiere decir sentarme a escuchar una enseñanza. ¿Qué más? En mi casa, cada día, leer un capítulo de cualquier libro que usted quiera empezar, ¿verdad? Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso les digo, el enfoque de nosotros tiene que ser Dios. El resto Él lo sabe, dice que Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Entonces, si usted y yo nos enfocamos primeramente en Dios, empezamos a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, ¿verdad? ¿Él nos desamparará? Por supuesto que no. ¿Él nos abandonará? Por supuesto que no. ¿Él nos dejará sin comer? Tampoco. ¿Nos dejará sin vestir? Tampoco. La palabra del Señor dice que Él les da de comer a las aves de los cielos, porque ellas no trabajan, ¿verdad? Él les da de comer a los árboles, a las flores. ¿Cuánto más dice su palabra a nosotros, verdad? Que somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, nuestro enfoque, repito, tiene que ser
nuestro Dios, tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, para no caer en ese afán, para no caer en ese desenfoque. El Señor no quiere que nos desenfoquemos de Él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el desenfoque va a traer el afán, el desenfoque va a traer la desesperación, la angustia. La gente cómo vive hoy en día, ¿verdad? Estresada. ¿Cómo estás? Uy, estresado, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque viven de esa manera, ¿verdad? Pero si usted y yo ponemos nuestra confianza, ¿verdad? Buscamos a Dios cada día, todo va a cambiar, ¿verdad? En nosotros, porque Dios no nos va a desamparar, lo está diciendo su palabra, no lo digo yo, es palabra del Señor. Entonces, cuando usted y yo entendemos eso, todo empieza a cambiar en nuestra vida, todo empieza a cambiar en nuestra mente. Amén. Entonces, vemos pues que no podemos nosotros, ¿verdad?, desenfocarnos. Entonces, nuestro primer enemigo que todo cristiano creyente en Cristo, ¿verdad?, se enfrenta es al mundo. El mundo es nuestro primer enemigo. Cuando usted y yo ya ha recibido a Cristo en su vida, cuando usted y yo es creyente de Cristo, el primer enemigo que tenemos que enfrentar es el mundo. ¿Por qué? Porque este sistema, repito, solamente trae a nuestras vidas desenfoque, trae afán, trae aflicción, trae estrés a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el cual el Señor dice, enfócate en mí, búscame a mí, busca primero el reino de Dios y su justicia, que el resto yo sé que necesitas, yo te lo voy a ir dando, pero Dios quiere ver en nosotros fidelidad, Dios espera de nosotros esa fidelidad, esa integridad hacia Él, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el segundo enemigo al cual tenemos nosotros que enfrentar. Vamos a ir a la palabra, a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 versos 16 y 17. Y dice así, Gálatas 5 versos 16 y 17. Dice así, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿verdad? El día de ayer, en la clase de ayer, ¿verdad? Vimos y les dije, ¿verdad? Que nosotros somos tripartitos. Nosotros tenemos cuerpo físico, que es lo que usted me ve en este momento, ¿verdad? Todos tenemos un cuerpo, ¿verdad? Tenemos un espíritu y tenemos alma. Yo quiero que usted sepa eso y que nunca se olvide. Somos tripartitos nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, nuestro segundo enemigo del creyente en Cristo es la carne. ¿Y qué es la carne? Yo, usted, nosotros mismos somos nuestros enemigos cuando venimos a Cristo. ¿Por qué? Porque este cuerpo, que es corruptible, este cuerpo siempre quiere satisfacer sus deseos de la carne, carnales, que son los placeres, ¿verdad? Eso es normal en todas las personas. ¿Por qué? Porque así eso es a causa del pecado, ¿verdad? Desde el hombre, la humanidad, por la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Entra el pecado al mundo. Entonces, todos tenemos esa carnalidad, ¿verdad? Entonces, andar en el espíritu, dice la palabra, andar en el espíritu quiere decir la manera en la cual yo debo vivir a partir del momento que yo ya he recibido a Cristo en mi vida, que soy una creyente de Él. Entonces, mi espíritu, les dije al inicio, es renovado, es transformado por el Señor y el alma ya es salvada para vida eterna, ¿verdad? Pero lo que no cambia es este cascarón, es este cuerpo corruptible, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, andad en el Espíritu. Quiere decir que usted y yo debemos de vivir cada día en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es que lo primero que nosotros
hacemos al levantarnos es buscar a Dios en oración, ¿verdad? Agradecerle porque nos está regalando un día más de vida, ¿verdad? ¿Qué más debo hacer yo para yo vivir en el Espíritu? Debo sentarme un tiempo, tengo que tener un tiempo para leer su palabra, porque su palabra del Señor va a edificar mi vida, va a acrecentar mi espíritu, lo va a fortalecer y mi espíritu va a empezar a crecer. Y la carne, esta carne va a empezar a menguar, ¿sí? ¿Qué más debo hacer para yo vivir en el Espíritu? Tengo que alabar al Señor, tengo que adorar al Señor, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas es vivir en el Espíritu. Entonces, si usted se enfoca en estas cosas, ¿la carne menguará? Claro que sí, va a menguar. ¿Verdad? Ya para mí no va a ser tan importante lo que este sistema a mí me ofrece, ¿me entiendes? Porque mi deleite va a ser Dios, mi deleite va a ser conocerlo a Él a través de su palabra, ¿verdad? Y creer esas promesas. La Biblia está llena de promesas, todos son promesas, sino que usted y yo tenemos que creerlas, ¿verdad? Y esa es la fe, ¿verdad? Entonces, dice, no satisfagáis los deseos, ¿verdad? De la carne. Satisfacer quiere decir agradarte tú mismo en tus gustos, es saciar tus deleites, ¿verdad? Por eso el Señor dice que eso no lo hagamos ya, cuando venimos nosotros a Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, les repito, nuestro espíritu es renovado, nuestra alma es salvada para vida eterna, ¿verdad? Pero esta carne, o sea, yo, ¿verdad? Aún va a permanecer en mí esas cosas todavía, ¿no? Que mi carne va a querer todavía satisfacer, ¿verdad? Lo que mis ojos ven, yo voy a querer, ¿verdad? Esos son los placeres, esos son los gustos, ¿verdad? Entonces, y eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos únicamente en Él. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son engañosos. Los deseos de la carne son engañosos, te presentan algo muy bonito. ¿Van a satisfacerte? Por supuesto que sí. ¿Va a ser rico para tu carne? Por supuesto que sí. Pero esa satisfacción, ¿verdad? Es momentánea. No es eterna, no es para siempre. Es momentánea. ¿Por qué? Porque es carnal. Porque es carnal, ¿verdad? Y después que tú te deleitaste, ¿verdad? Diste rienda suelta a tus pasiones, a tus deleites. ¿Qué pasa? Viene ¿qué? El arrepentimiento. Después al otro día dices, si bebiste demasiado, ¿verdad? Que no te acuerdas, al otro día tú dices, pero uy, no lo debía hacer, ¿verdad? Viene el arrepentimiento en nuestras vidas, ¿verdad? Y a veces hasta satisfacer esos placeres nos hacen hacer cosas indebidas en la vida, que va a traer consecuencias a nosotros. Es por eso que el Señor dice, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de tu carne, ¿verdad? Entonces, nosotros como creyentes, repito, tenemos que vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es que tu vida y la mía empieza a ser diferente. Tengo que tener tiempos de oración. Oración quiere decir hablar con Dios, hablar con Él, a Él decirle cómo yo me siento ese día, qué problemas tengo en mi vida que yo no los puedo solucionar, pero Él sí lo puede solucionar. Tengo que tener un tiempo de leer su palabra, para conocer su palabra y edificar mi espíritu. Mi espíritu tiene que crecer y mi carne tiene que menguar. ¿Qué más? Tengo que estudiar la palabra, así como en estos momentos ustedes están conectados recibiendo esta enseñanza. Entonces todo esto vivifica nuestro espíritu y nos hace vivir en el espíritu. Amén. El tercer enemigo que tenemos que enfrentar es al diablo. El diablo es nuestro otro enemigo que tenemos. Vamos a ir a la palabra a ver qué nos dice respecto a esto. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire lo que dice la palabra, que seamos sobrios y velemos, ¿verdad? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo
a quien devorar, ¿verdad? Cuando dice sed sobrios, quiere decir que nosotros tenemos que ser personas moderadas en todo, moderadas, no en exageración, moderadas en tu vestir, moderado en tu comer, no a glotonería, no, moderado. Cuando dice velad, ¿verdad? Quiere decir que nosotros estemos atentos. ¿Qué sucede a nuestro alrededor? Tenemos que estar alertas, ¿verdad? Alertas a los ataques que el enemigo va a enviar a nuestras vidas. Porque yo quiero que usted sepa que Satanás conoce de cada uno de nosotros. Satanás conoce nuestras debilidades. Entonces, en las debilidades es donde él manda la tentación. Si a usted le gusta beber cerveza, pues le va a mandar la tentación con amigos, con amigas. Oye, ven, estoy en tal lugar, ¿qué te parece? Mira, hemos hecho un almuercito, vente, está el fulano, el sutano. Y usted cuelga y le da rienda suelta a su carne, a su gusto, a su placer. Y se va y ya cayó nuevamente en la condenación. Entonces, es por eso que usted tiene que estar alerta como creyente en Cristo, ¿verdad? Que ya esas cosas usted las tiene que ir desechando, porque esa es su debilidad. Usted tiene que fortalecer, ¿verdad? Fortalecer y ya no hacer esa debilidad. Hay muchas debilidades, todos no tenemos la misma debilidad, ¿verdad? Otros, sus debilidades son las mujeres, ¿verdad? Andan con una, andan con otra y con otra y con otra. Entonces, don Satán sabe la debilidad de esa persona, entonces ahí manda la tentación. Entonces, cuando dice la palabra velad, quiere decir que usted tiene que darse cuenta ya, como creyente. Ah, no, esta es una tentación que me está enviando Satanás, la desecha, ¿verdad? La desecha, ya no la acepta, ya no cae usted nuevamente al pecado, ya no cae a la condenación. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque Satanás, le repito, y sus demonios, ellos nos están observando todo el día. Yo ayer, en la clase de ayer, yo les dije que hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, pero que es más real que nosotros mismos. Y en ese mundo espiritual está Satanás, están los demonios, ¿verdad? Satanás y sus demonios, ellos son ángeles. En la Biblia también se les llama ángeles caídos, ¿no? ¿Y por qué ese nombre? Porque Satanás se rebeló en los cielos contra Dios. Dios no creó a un ángel malo, ¿no? Porque a veces a mí me han preguntado, pero ¿por qué Dios creó a alguien malo? No, no. Si nos vamos a la palabra, eso está en Ezequiel, Dios no creó a nadie malo, ¿no? Dios creó, dice la palabra, a un ángel perfecto, dice la palabra. Él era un querubín, ¿verdad? Y él en los cielos se encargaba de la adoración, de la alabanza al Señor. Imagínense. Y la palabra dice que era el más hermoso que Dios había creado de entre todos sus ángeles, ¿verdad? Lo que pasa es que él un día le entró el orgullo. Él quiso ser como Dios. Yo quiero que usted sepa que Satanás ha querido ser como Dios, ha querido que a él lo adoren en los cielos. Entonces Dios, que es todopoderoso y es el único, ¿verdad? Lo desecha a la tierra. Eso está en la palabra. Pero él no se quiso venir solito. Entonces él contagió la Biblia dice la tercera parte de ángeles. Les dijo, vamos, nosotros le vamos a ganar a Dios. Entonces Dios los desechó a la tierra, ¿verdad? Entonces, porque Dios es santo, Dios es puro, ya Satanás, al querer ser como Dios, ¿qué entró en él? Entró el orgullo, entró la rebelión, y la rebelión es contra Dios. Entonces, es por eso que él está al acecho de nosotros. ¿Y por qué de nosotros? Porque en el ser humano, quiero que usted sepa, es la creación más hermosa y perfecta que Dios ha hecho. Nosotros, usted y yo, los humanos. Entonces, él no puede ya con Dios. Entonces, ¿qué hace? Voy contra lo que tú has creado. ¿Y contra qué ha creado Dios? Repito, somos nosotros, que somos lo más hermoso que el Señor ha creado y lo más perfecto, porque ellos son ángeles que no tienen cuerpo físico, son espíritus. Y el Señor a nosotros nos ha dado cuerpo físico. Entonces, por eso es que Él ataca a la creación del Señor. Él está atento a esta debilidad para atacar. Igual los demonios, ¿verdad? Ellos son los que están aquí. Ellos viven pasando el cielo que vemos para allá. Ese es el hábitat
de Satanás y sus demonios. Bueno, esa es otra enseñanza que en algún momento se las compartiré también, pero les estoy haciendo una breve reseña para que ustedes puedan entender. Entonces son ellos los que están observándonos, ya cuando usted viene a Cristo como creyente. Entonces dice, a ver, a este lo voy a tentar, a ver, si es fiel al Señor o todavía sigue su carnalidad. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a esas cosas, ¿verdad? Si a mí me llama un amigo, una amiga, oye, mira, te llamo a invitar acá, yo sé que ahí puedo caer porque soy débil aún de repente en el tomar o de repente en otra debilidad, yo la tengo que evitar. Gracias, amigo, amiga. No, por ahora no puedo. Hay tantas formas de uno de evitar poder asistir ahí para no caer, ¿verdad? Entonces, ellos andan, Satanás y sus demonios está buscando la oportunidad, ¿verdad? De atacarnos y la oportunidad de tomar ventaja en nuestras vidas con las debilidades. Y ahí él envía la tentación. Entonces, ahorita acabamos de ver tres enemigos, ¿verdad? Que como creyentes nos enfrentamos. El mundo, hemos visto primero, el mundo. El segundo, yo misma, mi carne, mis gustos, mis placeres, yo los tengo que vencer. Y ahorita hemos visto al diablo, que dice la palabra que anda como león rugiente viendo mi debilidad para mandarme la tentación. Y escúcheme bien, el diablo nunca se le va a aparecer con cachos y cola a usted. Al diablo se le va a aparecer bien vestido a través de una bonita mujer, si su debilidad son las mujeres. Entonces hay que estar alertas para no caer. Muy bien. Estas tres cosas son nuestros enemigos, ¿verdad? Que tenemos que enfrentar. Ahora vamos a ver nosotros cómo enfrentamos a cada enemigo, cómo yo lo voy a enfrentar al mundo, cómo voy a enfrentar yo mi carne, cómo voy a enfrentar yo al diablo. Vamos a ver, vamos a ir a la palabra Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Y dice así la palabra del Señor. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? La palabra aquí dice que no nos conformemos, dice, a este siglo. Quiere decir que usted y yo no nos debemos conformar a este sistema de este mundo. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que todos hacen? O sea que si todos se amanecen, yo también me tengo que amanecer. No, ¿no? Porque nadie nos pone una soga en el cuello como becerritos y te obligan a hacer algo que tú no deseas hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a vencer al mundo como creyente, verdad? El mundo sabemos que este sistema no me ofrece nada bueno a mí, sino al contrario, me ofrece caer en tentaciones y en pecados. Entonces, ¿yo cómo lo voy a vencer? Dice la palabra, renovando mi entendimiento, renovando mi mente. ¿Y cómo usted y yo podemos renovar nuestro entendimiento? Podemos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿verdad? Podemos nosotros renovar nuestra mente y nuestros pensamientos leyendo la palabra de vida. Yo quiero que ustedes sepan que esto es vida. Esto nos cambia, nos transforma a nosotros y nosotros como creyentes necesitamos cada día ser transformados, cada día ser cambiados. Entonces, si yo y me enfoco en las cosas del Señor, en su palabra, mis pensamientos, mi entendimiento será transformado, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero si yo no dedico tiempo a leer la palabra, ¿verdad? No dedico tiempo a edificar mi vida a través de una enseñanza bíblica, entonces estoy mirando televisión. En la televisión no hay nada bueno, nada bueno. Nos bombardean con pura cosa que no edifica nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, si yo voy a dedicar tiempo a mirar televisión, que no hay nada bueno, las novelas no nos edifican, al contrario, trae
cosas malas a nuestras vidas. Porque ¿qué transmiten? Transmiten traiciones, ¿no? Que el uno le sacó la vuelta al otro, transmiten mentiras. Entonces, todo eso nosotros tenemos que desechar. Entonces, si yo no voy a dar tiempo a las cosas del Señor, ¿podrá mi mente ser transformada? No va a ser transformada, porque yo me estoy alimentando ¿de qué? Me sigo alimentando de este mundo, de este sistema que me ofrece a mí. Entonces, para yo poder cambiar mis pensamientos, ver las cosas diferentes como Dios quiere que usted y yo las veamos y vivamos, tenemos que dedicar tiempo a leer la palabra de Dios. Esto va a traer transformación a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Nos va a cambiar la forma de vivir, la forma de mirar las cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros combatir nuestra carne, nuestros gustos, nuestros placeres. Vamos ahí a Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, 16. Y dice así, ya lo vimos en antes, ¿verdad? Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Quiere decir que yo cada día tengo que vivir en el espíritu, tengo que cada día ser una persona más espiritual que carnal. Y para yo poder ser una persona más espiritual que carnal, tengo que tener tiempo de buscar al Señor en oración, de hablar con Él. ¿Qué más? Tengo que leer su palabra, 1 horita todos los días, leer un capítulo, meditar su palabra, porque cuando uno medita, déjenme decirles que es ahí cuando el Señor habla a nuestra vida, habla a nuestra mente, nos despeja todos los pensamientos dudosos, pensamientos negativos, pensamientos de temor, que son contrarios a los pensamientos del Señor, ¿verdad? Entonces, en el espíritu, también yo tengo que ayunar, también tengo que tener una vida de ayuno también. Porque en el ayuno estoy muriendo mi carne, porque el ayuno es dejar de comer alimento de una cierta hora a una cierta hora. Entonces la carne yo la estoy menguando. ¿Y quién está creciendo? Mi espíritu. Porque eso es lo que quiere, que nosotros seamos más espirituales que carnales, ¿verdad? ¿Qué más? Tengo que alabar al Señor, poner mis alabanzas, alabarlo por lo que Él es, ¿verdad? Por lo que Él es, por lo que Él nos ha dado cada día en nuestras vidas. Entonces todo eso nos va a hacer vivir en el espíritu y mi carne va a menguar. Amén. ¿Y cómo enfrentamos al diablo? Vamos a ir a Santiago, capítulo 4, verso 7. Santiago 4, verso 7. Y dice así. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren lo que nos dice el Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién va a huir de nosotros? El diablo. Pero dice primeramente que nos sometamos, dice, ¿verdad? Someternos quiere decir que tenemos que sujetarnos, usted y yo, tenemos que sujetarnos ¿a quién? A Dios, sujetarnos a su palabra, a lo que Él nos enseña, ¿verdad? Yo tengo que dominar, tengo que vencer, ¿verdad? Y dice que el diablo huirá, por supuesto. Si el diablo a mí me envía una tentación con una amiga, en alguna debilidad que yo tengo, y yo desecho eso, ¿estaré venciendo? Sí, ¿verdad? Estoy venciendo porque estoy desechando la tentación y estoy venciendo, me estoy sujetando. Sujetarse es ser obediente. ¿A quién? A Dios. Obediente a su palabra, a lo que Él nos está enseñando en estas tardes, ¿verdad? Entonces, si usted y yo somos obedientes a la palabra, el diablo va a huir, pero siempre va a estar rodeando, porque dice la palabra que anda como león rugiente. Siempre está atento a ver a este en qué lo hago caer, a esta en qué la hago caer. Entonces, si usted se sujeta, si usted es obediente a la palabra del Señor, obediente a lo que está aprendiendo hoy, el diablo va a huir, ya no va a poder con usted. ¿Por qué? Porque usted ya identificó, ya se dio cuenta que ahí
le está enviando la tentación y usted la desecha. Entonces, está venciendo, ¿verdad? Usted está siendo obediente. Esa es la única manera de vencer al enemigo cuando nos envía tentaciones, solamente siendo obedientes con Dios, obedientes a su palabra. Amén. Entonces acabamos de ver esas tres formas de cómo nosotros podemos defendernos frente al mundo, podemos defendernos frente a nuestros placeres y defendernos frente a Satanás, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, haciendo todo esto, ¿habrá victoria en nuestras vidas? Sí, claro que sí, que hay victoria en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la palabra, primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Primera de Juan no es el Evangelio de Juan. Primera de Juan está antes de llegar al Apocalipsis. Primera de Juan 4:4. Y dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Quién está en este sistema en el cual vivimos? Es Satanás. Él está en este sistema, no es Dios, es Él, ¿verdad? Entonces aquí la palabra claramente el Señor nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios, nosotros somos de Dios. El día de ayer vimos, en la clase de ayer vimos eso, ¿verdad? Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros tenemos un dueño, ¿verdad? Y nosotros le pertenecemos a Él. Esa vimos la clase de ayer, ¿verdad? Que cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas y creemos en Él, Él nos hace suyos, ¿verdad? Él nos sella, dice, con su Espíritu Santo. Y el sello significa pertenencia. Entonces nosotros le pertenecemos a Dios. Tenemos un dueño. Por eso acá el Señor dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién habita en nosotros? Es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es mayor que el que está en este sistema en el cual vivimos, que sabemos que es Satanás. Entonces, si usted y yo tenemos a Cristo, ¿seremos vencedores? Claro que sí, porque a conquistar, nos va a ayudar a salir de esas situaciones, de tentaciones, de dificultades. Amén. Nosotros vamos a poder vencer todo. Pueden venir problemas, sí, pero sabemos que Jesús ya los llevó en la cruz del Calvario, mis problemas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo no los puedo solucionar. ¿Qué tengo que hacer? Buscarlo en oración. Señor, tengo este problema, tengo esta dificultad, Señor, ayúdame. Tu palabra dice en Isaías 53 que tú has llevado todas nuestras aflicciones, problemas y situaciones difíciles a nuestra vida. Entreguemos a Él y nosotros descansemos. Jesús lo dijo, venid a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Porque Él sabe que nosotros somos limitados, que usted y yo somos, no podemos hacer nada, somos imperfectos. Pero quien sí lo puede hacer es Él, porque Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Él es el que ya conquistó todo en esa cruz del Calvario. Usted ni yo hemos hecho nada para ganarnos gratuitamente la salvación. El único requisito que nuestro Dios nos pide, que lo vimos el día de ayer, es creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Recibirlo en nuestra vida, ¿verdad? Y empezar a caminar, empezar a poner nuestros ojos, ¿verdad? En Él. Entonces, ¿vamos a poder vencer? Sí. ¿Somos victoriosos en este sistema de mundo? Por supuesto que sí, porque usted y yo tenemos a Cristo. Por eso vivimos tranquilos. Puede venir la situación difícil, pero usted está con paz, porque la paz solamente, déjeme decirle, la da Él. Da la paz, da la tranquilidad. Usted está frente a una situación difícil, está tranquilo. Como por ejemplo lo que estamos viviendo hoy en día, este virus que ha atacado a nivel del mundo, ¿verdad? A todas las naciones, ¿verdad? Pero nosotros, si tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿el Señor nos desprotegerá? No, por supuesto que no. Él cuida de sus hijos, eso lo vimos en la clase de ayer, Él cuida de sus hijos, Él nos guarda,
¿verdad? Entonces usted está tranquilo. Las noticias dicen, uy, por aquí, por allá, pero usted, su mirada es Él. No lo que la noticia a mí me dice, es Él. Yo tengo que estar mi mirada puesta en Él, confiando en Él, que Él no me va a abandonar, porque yo soy su hija, ¿verdad? Entonces se da cuenta cómo vive la gente en este sistema en el cual, ¿por qué? Porque no conocen a Dios, no tienen a Cristo en su vida. Entonces viven desesperados, viven angustiados. ¿Cómo será mañana? Y como les dije ayer, lo que está sucediendo es parte también de la escritura, y todo lo que está escrito en la Biblia se tiene que cumplir, todo se tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, ahorita todas las personas necesitan de Dios, ¿verdad? Todos. Y eso es lo que el Señor está llamando a su pueblo, está llamando a todos a arrepentirse, ¿verdad? Que lo busquen a Él, ¿verdad? Que dejen ya el vivir desagradable delante del Señor. Pero muchos aún no, como que no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta, ¿verdad? Esto es como un jalón de orejas que el Señor le está dando a todas las naciones, a todas las naciones a que se rindan a Él, ¿verdad? Entonces, regreso al tema, por supuesto que sí, porque dice la palabra que si en nosotros, el que está en nosotros es mayor que el que está en este sistema de mundo, ¿seremos más que vencedores? Por supuesto que sí. Vamos a ver quién vive en el creyente, qué dice la palabra, quién vive dentro de usted y de mí, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vamos a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16, y dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿quién vive dentro del creyente en Cristo? El Espíritu Santo. Él viene a habitar dentro de nosotros, y la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestro cuerpo es el templo de Él. Por eso es que cada creyente debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? A mí me da a veces un poquito de tristeza cuando las personas dicen, pero si es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, ¿no? Entonces, porque no saben, no conocen la palabra. Este cuerpo no es mío, no me pertenece, le pertenece a quien me creó, a quien me lo dio, que es Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces no es mío, por lo tanto yo debo de cuidar mi cuerpo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo habita dentro de mí, entonces yo lo tengo que cuidar para que Él siempre permanezca dentro de mí, ¿verdad? Porque si no, Él se contrista, dice la palabra, y sale. Entonces tenemos que cuidar este cuerpo porque somos templo del Espíritu Santo. En otras palabras, mi cuerpo representa al Señor, ¿verdad? ¿Y de qué manera queremos representar al Señor? ¿Verdad? Tenemos que tener también mucho cuidado en eso. Vamos a ver quién nos da la victoria, ¿verdad? Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Y dice así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente se corrobora el inicio de esta enseñanza, ¿verdad? Dios nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo, porque es nuestro Señor Jesucristo quien fue a la cruz a morir por nuestros pecados y al tercer día resucitó y está vivo, sentado a la diestra del Dios Padre. Venció la muerte. Eso quiere decir que usted y yo como creyentes vamos a resucitar. Vamos a morir, sí, pero Él resucitó, nos ofrece resucitar. Todo lo que Él ganó, lo ha ganado para usted y para mí y para todos. Pero tienen que creer en Él, tienen que recibirlo a Él en su vida para poder tener todas estas cosas tan hermosas que el Señor ya hizo por la humanidad hace más de 2000 años, ¿verdad? Entonces Jesucristo es el que nos va a ayudar a vencer nuestras debilidades, nuestras todavía cosas pecaminosas mediante la oración. Por eso es importante tener todos los días la intimidad con el Señor, es buscarlo ahí en su habitación, cerrando la puerta, arrodíllese y converse con Él, sea sincero con Él. No le oculte nada a Él, porque Él todo lo sabe de nosotros, todo. Y es mejor que usted se lo diga a que en algún momento el Señor lo avergüence
públicamente, porque eso lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso está en los evangelios. Dice que no hay nada que sea oculto, que no haya de ser manifestado. Eso quiere decir que no haya de ser descubierto. Entonces uno cuando está en la intimidad con el Señor, uno tiene que ser sincero, tiene que abrir su corazón a Él, a Él, a Él. Y es Él quien le va a ir le va a ir dando la victoria cada día. Es Él quien va a fortalecer su vida. Es Él quien lo va a guiar al camino correcto y a desechar todo tipo de tentación, a desechar toda cosa incorrecta en su vida. Amén. Entonces, ahora vamos a ver qué recursos nos da Dios para que nosotros, usted y yo, podamos vencer al mundo, yo pueda vencer mi carne y yo pueda vencer al diablo. Dios es bueno en todo tiempo. Él nos da recursos y vamos a ver cuáles son esos recursos para yo poder ser firme, para yo poder ser íntegra con el Señor. Vamos a Salmos capítulo 119, verso 11. Salmos 119, 11. Y dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Repito, escuche lo que dice la palabra. En tus dichos para no pecar contra ti. ¿Verdad? Cuando dice en mi corazón he guardado, ¿verdad? Quiere decir, guardar quiere decir tener presente. Yo tengo que tener presente en mi vida todos los días sus mandamientos. Lo tengo que tener presente en mi corazón, porque dice para no pecar contra